Buenas noches, soy Violeta Huerta y le doy la bienvenida a Enfoque Mexiquense, un programa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos en el que abordamos temas de la agenda estatal. Hoy abordaremos de nueva cuenta el tema de los comités de participación ciudadana de los sistemas municipales anticorrupción. En esta ocasión estará orientado hacia sus integrantes, cuál es el perfil que deben reunir y qué funciones realizan. Recordemos que los comités de participación ciudadana de los sistemas municipales anticorrupción tienen entre sus funciones la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y de hechos de corrupción, crear conciencia comunitaria sobre la responsabilidad de gobernantes y gobernados y vincular estas acciones con organizaciones sociales y académicas. Y bueno, en esta ocasión nos acompañan especialistas y ellos son Zoila Román Espinal, quien es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, cuyas líneas de investigación se centran en el análisis institucional y organizacional, transparencia, rendición de cuentas, ética pública y control interno en el sector público. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también está con nosotros Víctor Hugo Rodríguez Martínez, quien es doctor en sustentabilidad para el desarrollo por el Centro de Estudios e Investigaciones Desarrollo Sustentable, quien entre sus líneas de investigación destaca la ética pública y buen gobierno, ciudadanía y democracia y conflictos socioambientales. Bienvenido, doctor, gracias. Hola Violeta, gracias a ti, buenas noches a todos, encantado de estar con ustedes. Vamos a iniciar esta conversación y bueno, doctora Zoila, ¿cómo nos puede explicar al auditorio cómo se integra un comité de participación ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, gracias Violeta, hola Víctor y buenas noches a toda la amable audiencia que nos está escuchando y viendo. Quisiera antes de responder tu pregunta comentarles que existe una ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios que además se crea a partir de las reformas constitucionales que se vinieron dando a partir del año 2017. En ella se establece todo el entramado institucional del propio sistema. Uno de ellos tiene que ver justamente con la integración de los sistemas municipales anticorrupción. Y de ahí podría destacar dos grandes perspectivas. La primera es cómo se integra efectivamente, ¿no? Y hemos de decir que dentro de la propia ley se establece que ha de ser una instancia colegiada a nivel municipal, integrada por 3 ciudadanas o ciudadanos que posean 2 características principales. Primero, que se hayan destacado por su contribución al combate a la corrupción, que después podemos desglosar a mayor detalle, y por otro lado, que tengan buena conducta y honorabilidad manifiesta, ¿no? Entonces, así se integran. Desde luego, en la propia ley se establece que dicha integración debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, durante su encargo, que son 3 años y que se irá renovando de manera escalonada, no podrán ocupar algún otro cargo, empleo o comisión dentro del orden federal, estatal o municipal, y subrayo, cualquier otro empleo que les impida el pleno ejercicio del servicio que están prestando. Entonces, eso es el comité, grosso modo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción. Muy bien, gracias. Y bueno, doctor Víctor Hugo, ¿cuál es el perfil que debe reunir las personas que integren esas instancias municipales? Sí, Violeta, pues justamente esta pregunta que realizas es la columna toral del Sistema Municipal Anticorrupción, del Comité de Participación Ciudadana. ¿Qué tipo de perfiles son los que deben de estar en este cuerpo colegiado? Bueno, pues por principio de cuentas te he de comentar que además de las características que ya nos señaló la doctora Zoila Román, deben de cumplir con un liderazgo ciudadano. ¿Y a qué me refiero con liderazgo ciudadano? Pues que justamente sean personas que, si bien tienen que haber sido destacadas en sus contribuciones en el combate a la corrupción, en la transparencia, en la rendición de cuentas, deben de ser ciudadanas y ciudadanos que estén vinculados a temas de la sociedad civil, a temas sociales, es decir, que hayan realizado una labor importante de vínculo con las distintas organizaciones dentro de nuestra sociedad, que se les reconozca esa autoridad ético y moral dentro de la propia sociedad. Y en este sentido, además de tener un liderazgo social, también se requiere un liderazgo ético. Es decir, que hayan mostrado buena conducta, que hayan mostrado ejemplaridad pública. Los requisitos formales se establecerán en las distintas convocatorias, pero lo que necesitamos
para que los integrantes tengan capacidad de convocar a la ciudadanía para reforzar este tipo de temas, es justamente que cuenten con un perfil ciudadano. ¿Y cómo se podría verificar un perfil ciudadano? Pues muy sencillo, es decir, personas que se han vinculado a actividades sociales, que han desarrollado diversas formas de apoyo a la comunidad. Más allá del ámbito institucional gubernamental, requerimos personas comprometidas con la propia sociedad, con las causas de la sociedad. Eso es fundamental, porque no es que personas que están vinculadas al gobierno dejen de ser ciudadanos, claro que no, pero todos sabemos que las instituciones gubernamentales siguen una lógica de actuación muy propia. Lo que se requiere en este tipo de sistemas es que justamente personas que conocen las dinámicas sociales, que no cumplen con tantos protocolos institucionales, es que le vengan a imprimir un sello de más naturalidad, de espontaneidad a los sistemas municipales anticorrupción, Violeta. Ok, muchas gracias. Y bueno, doctora Cera, ¿qué requisitos, de acuerdo con los requisitos que establece la ley, cuáles son los que se deben de cumplir? ¿Y qué tan fácil o difícil es que se cumple, que podamos tener estos perfiles que se requieren? Por supuesto. Yo aquí quisiera, como dice el doctor Víctor, están en la ley, pero yo quisiera aquí sistematizarlos y hablar de dos grandes apartados. Un primer apartado donde vienen unos requisitos que pueden ser un perfil cualitativo, y por otro lado un requisito de exigibilidad, que es justamente tu pregunta, ¿no? ¿Qué tan fácil o complicado es tenerlos? Y ahí te diría que el perfil es precisamente justo lo que se acaba de abordar, que hayan aportado a los temas o todo lo que tenga que ver con combate a la corrupción desde la trinchera que llamamos ciudadanía, ¿no? Que hayan, por ejemplo, conozcan y sepan y actúen en temas de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas. Eso lo establece la ley. Luego vienen otros criterios de exigibilidad, que no me voy a detener mucho en ello, pero tienen que ver, por ejemplo, con la edad, con cumplir ciudadanía mexicana, residencia del municipio en el cual se van a integrar. Normalmente en una convocatoria. Exactamente. Ahora, sí y no. Lo que se establece mínimamente en una convocatoria, ¿no? No tener vínculos con partidos políticos, etcétera. Y justamente yo quisiera ir a abordar más bien este segundo apartado del que te he hablado. Y me parece que, no sé cuál haya sido el espíritu del legislador, pero el dejar abierta la posibilidad de que los comités municipales de selección puedan ampliar la convocatoria, ¿no? En virtud de los requisitos que se establecen, me parece que ha sido un acierto. ¿Por qué? Porque entonces los perfiles y la selección queda en manos del Comité Municipal de Selección, ¿no? Estas personas que han de emitir la convocatoria con base en los lineamientos que establece la ley, pero que no se encuentran limitados, ¿no? A establecer lineamientos metodológicos o ciertos requisitos que debería de cumplir la persona que quiera participar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la ley no dice que haya contribuido en temas de ética, pero en la convocatoria sí que se puede poner que haya contribuido en temas de ética o en el desarrollo de sistemas de integridad. Okay. ¿No? La ley no establece, por ejemplo, ciertos requisitos que no haya cometido delitos o violencia de género. La convocatoria puede establecer esa perspectiva, ¿no? o la ley establece perspectiva de género, pero dado nuestra entidad que es tan amplia, la convocatoria puede decir se ha de regir bajo el principio de pluralidad geográfica, ¿no? Es decir, creo que el comité, aquí el papel o el rol que juegan los comités municipales de selección es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ellos pueden diseñar ampliamente el perfil que deseamos de ciudadano para que efectivamente sea un perfil ciudadano. Ok, qué interesante esa posibilidad de ampliación que tienen. Y bueno, doctor Víctor Hugo, ¿de qué manera considera que se puede perfeccionar el mecanismo de selección de las personas integrantes de estos comités para tener los mejores perfiles? Claro, Violeta, pues te agradezco esta pregunta porque efectivamente, ¿cómo elegimos a esas personas adecuadas para combatir un problema tan grave en nuestra sociedad?
Pues por principio de cuentas yo he de señalar que haciendo más amplias y plurales las convocatorias de aquellas personas que van a participar en las comisiones de selección, como primer paso. Después veremos cómo elegimos a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero primero, como primer punto, hay que ampliar la convocatoria a toda la ciudadanía. Yo he visto algunos casos en donde se convoca a la ciudadanía a participar en estas comisiones de selección con periodos muy cortos. Es decir, no hay tiempo en una entidad tan grande como la mexiquense, que somos alrededor de 18 millones, una convocatoria para el llamamiento de los ciudadanos en 3 o 4 días es muy complicado. Por principio de cuentas, tenemos que dar una mayor difusión a este tipo de esquemas, a hacerles llegar a todos los ciudadanos que estén interesados en este tipo de temas, a que puedan participar en esta actividad tan fundamental para el buen funcionamiento de nuestro Estado. Después de ampliar las convocatorias, de hacer que llegue esta información a todo ciudadano, a toda ciudadana, debemos de, lo voy a decir claramente, los gobiernos, sobre todo los gobiernos municipales, deben de permitir que justo las personas que integran estas comisiones de selección realicen su trabajo. Hay demasiada injerencia, por lo que yo he podido notar, hay demasiada injerencia de las autoridades municipales en querer intervenir con la designación de estos personajes. Las autoridades municipales tienen que entender que estamos en momentos muy distintos de nuestra historia y que se privilegia la vigilancia ciudadana, la veeduría social, la Contraloría Social debe de estar presente en los distintos temas del gobierno, de la actividad gubernamental. Luego entonces tienen que permitir que los ciudadanos realicen toda su función. Muy bien, eso también es muy importante sin duda. Vamos a ir un corte y regresamos para seguir platicando sobre los sistemas municipales anticorrupción. Ya estamos de regreso en Enfoque Mexiquense para seguir platicando sobre los sistemas municipales anticorrupción. Y bueno, doctor Víctor Hugo, ¿cuál es la misión que tienen las personas que son integrantes de los CPC, de estos sistemas anticorrupción? Sí, Violeta, pues la misión es muy importante. Justamente es atacar uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad, que justamente son los actos de corrupción. Prevenirlos, combatirlos, no quiero decir erradicarlos porque es muy complicado, pero generar, fomentar una cultura ética en el servicio público es la misión que tienen estos ciudadanos, estas ciudadanas como integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Es decir, transmitirle a la sociedad que los actos que se realizan en los gobiernos municipales son transparentes, son apegados a derecho, tienen total legalidad y que de esa manera podamos construir certeza, confianza en nuestras autoridades, algo que es fundamental en nuestra sociedad y que en los últimos años hemos ido perdiendo. Más allá de las funciones que le atribuye la ley al Comité de Participación Ciudadana, la misión es justamente construir sociedades éticas. Ok. Y doctora Zoila, ¿de qué forma se vinculan actualmente los integrantes de estos CPC, de los sistemas municipales anticorrupción, con organizaciones sociales y académicas? Muy bien, muy interesante tu pregunta, Violeta. Y al respecto debo decir que la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México Municipios contempla para los CPCs municipales al menos 14 atribuciones, ¿no? Y es interesante observar que al menos 7 de ellas se relacionan con la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Si lo quisiéramos sistematizar,
esquematizar, diríamos que en qué se van a vincular, habría 3 temas muy concretos. Primero, en que este CPC se vincule con organizaciones de la sociedad civil para prevenir y denunciar faltas administrativas o por hechos de corrupción, ¿no? Segundo, para generar redes, ¿no? Redes de organizaciones de la sociedad civil y articularse con ellas. Y finalmente, para desarrollar investigaciones, ¿no? En este caso con instituciones académicas, sobre la medición del fenómeno de la corrupción. Sin embargo, y ahí viene el pero, no es que de hecho, con base en esta atribución, se realice esa vinculación. Y de ahí tu pregunta tan importante sobre el perfil de las personas, ¿no? Del Comité de Participación Ciudadana Municipal. Aquí necesitamos habilidades blandas, ¿no? Es decir, son capaces de coordinarse. Dicho sea de paso, el sistema anticorrupción es un sistema muy complejo. Y entonces necesitamos esquemas de gobernanza que exigen, ¿no? Esquemas de alta coordinación entre las personas que participan. Y vamos a entender alta coordinación como un proceso estratégico que permite armonizar el trabajo de diversos actores. Y vaya que hay diversos actores en el sistema anticorrupción, en el ámbito municipal y en el ámbito estatal. De tal suerte que la literatura, por ejemplo, nos señala que hay diversas dinámicas organizacionales. ¿Qué tipo de dinámicas desarrollan los integrantes del CPC para vincularse con las organizaciones de la sociedad civil en la idea de cumplir con esta misión, ¿no? Que es combatir la corrupción? Un nivel de interacción, te doy información, hacemos el informe y ya está. Un nivel de cooperación, ¿no? En el que obtenemos un beneficio mutuo, un nivel de colaboración, bueno, analizamos el problema, o un nivel de coordinación en el que buscamos un objetivo común colectivo, que es en este caso, pues, ¿no? Que ya no haya corrupción. Claro, por supuesto. Y bueno, doctor Víctor Hugo, ¿cuáles son las acciones que propondría para hacer más eficiente la labor de los integrantes de estos comités ciudadanos, ¿no? De los sistemas municipales anticorrupción? Claro que sí, Violeta. Bueno, pues sin duda hay muchas acciones que tenemos que emprender. Nuestro sistema es un sistema relativamente joven y tiene que fortalecerse. Pero bueno, voy a ser muy puntual en algunas propuestas. El Poder Legislativo tiene que ayudar a los sistemas, a los comités de participación ciudadana para que los ayuntamientos interioricen cabalmente que este sistema convive con su función administrativa. Porque el año pasado, en el 2024, teníamos instalado la mayoría de los sistemas municipales anticorrupción aquí en nuestro estado. Me parece que había 123 o 122 municipios. Sin embargo, aunque esa cifra suena muy alta y podría referirnos a un éxito de inicio, en realidad la convivencia de los comités de participación ciudadana con las autoridades municipales es muy complicada. Los ayuntamientos en muchos casos no quieren colaborar con los comités, con los ciudadanos. Tristemente, no han comprendido la importancia de su labor. Entonces, la primera propuesta sería que el Poder Legislativo ayude a los comités de participación ciudadana a fortalecer su labor dentro del ayuntamiento. Es decir, que que de pronto no les permiten instalaciones, de pronto les ponen ciertas trabas administrativas para su labor, o incluso el propio derecho de la contraprestación por sus servicios. Algunos ayuntamientos deciden no hacerlo. No sabemos por qué razón. Ojalá que los ayuntamientos que nos estén escuchando cumplan con su deber legal, porque no es una cuestión accesoria, secundaria, no es si quieren cumplirlo, tienen que hacerlo. Y para ello el Poder Legislativo tendría que echar mano de sus diversas capacidades. Y bueno, ya por último, una segunda propuesta muy rápida, pues justamente permitir que los ciudadanos participen en todas las actividades que por ley les corresponden. Ok, justo en otro programa platicábamos que hubo muchas trabas y obstáculos para lograr que se pudieran constituir estos sistemas. Y bueno, doctora Azuela, ¿considera que existe voluntad política para fortalecer las funciones que realizan actualmente estos sistemas? Interesante tu pregunta, y yo te respondería que más allá de la voluntad política, me parece que debemos centrarnos en revisar el diseño institucional y organizacional prevaleciente. Lo que te puedo decir es que el diseño tal cual como está ahora, ¿no? Está generando incentivos perversos más que positivos, ¿no? Incentivos perversos que no combaten la corrupción. ¿Hay presupuesto para echar a andar sistemas como este?
Hay capacidad, existen los perfiles, hay adecuados. Te pongo un ejemplo, ¿no? El comité coordinador se integra por un integrante del CPC, por un integrante de la unidad de transparencia y por el integrante de la Contraloría interna, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que acudí al primer informe de los CPCs municipales, en aquel lejano 2018 me parece, y me encontraba con personas que me decían, bueno, sí está muy bien, pero fíjate tú que yo soy titular de la unidad de transparencia, titular de ecología y titular de tal, y titular de tal dirección, ¿no? A eso me refiero cuando hablamos de los diseños institucionales, ¿no? Es decir, tenemos que centrarnos o pensar que cada una de estas acciones que ellos están realizando lo hacen por un institucionalismo que la literatura llama isomorfismo coercitivo, es decir, porque la ley les obliga a hacerlos. Lo que tenemos que echar a andar es que la lógica bajo la cual ellos trabajan y laboren se comience a cambiar, ¿no? Combato la corrupción no porque la ley me obliga, sino porque estoy convencido de que es la mejor manera en la que vamos a mejorar la vida de nuestros ciudadanos del municipio en cuestión, ¿sí? Entonces yo creo que eso también es importante atenderlo. Ok, y bueno, hemos llegado a la parte final de este programa. Vamos a tener prácticamente un minuto para conclusiones, doctor. Claro que sí, Violeta. Bueno, pues rápidamente en un minuto. Como verás, es un tema sumamente complejo y afortunadamente desde la academia hay investigaciones, hay personas, bueno, escuchamos a la doctora Saela Román, que evidentemente tiene todo el conocimiento para ayudar a progresar a nuestros sistemas municipales anticorrupción. Entonces, muy brevemente mis conclusiones. La primera va dirigida a la ciudadanía. Nos tenemos que involucrar en este tipo de actividades. No podemos dejar que sea solamente el gobierno el que esté tratando un tema tan complejo. Se necesita de ciudadanas y de ciudadanos. Si la sociedad nos alejamos de este tipo de cosas, pues vamos a seguir dando vueltas en círculo como lo hemos hecho durante todos estos años. Luego entonces, la primera conclusión es para las personas, para los mexiquenses, que participen, que se involucren, que conozcan qué están haciendo sus sistemas municipales anticorrupción. Y la segunda conclusión sería justamente para las autoridades. Como bien dijo la doctora Román, el combate a la corrupción no debe ser una imposición legal. No podemos terminar con actos corruptos por decreto, porque alguien nos lo mandata. Tenemos que transformar nuestra vida pública y hacer propia la labor de que el gobierno tiene que actuar de buena manera, con buenas prácticas, sin intervenir en actos de corrupción, porque es lo que nos conviene como sociedad. Esas serían mis conclusiones, Violeta, y te agradezco mucho la invitación para hablar de este tema tan fundamental. Muchas gracias, doctora. Sus conclusiones muy rápido, Muchísimas gracias. Simplemente decir que la participación ciudadana es importantísima para la vida democrática. Y es indudable que la participación ciudadana ha trascendido lo electoral, ¿no?, para convertirse en un eje muy importante y articulador del ejercicio del poder político. Y lo estamos viendo porque la esfera de la acción colectiva que se realiza en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, se está articulando en un mecanismo o está obteniendo grados de institucionalización en diseños como este, como el Sistema Municipal Anticorrupción, ¿no?, en cada una de las entidades. Y yo lo que les diría es que hay que aprovechar este mecanismo de institucionalización, pues para que juntas y juntos diseñemos, implementemos y evaluemos, ¿no?, el fenómeno y el combate a la corrupción, que es complejo, sí, que es difícil, sí, que tarda tiempo, sí, pero recordemos que el que persevera alcanza. Ok, pues bueno, quiero agradecer su participación, muchísimas gracias por haber estado aquí a ambos, y bueno, la verdad es que es muy importante el tema de los sistemas municipales anticorrupción, lo tocamos porque está en la ley, porque es una obligación, y la verdad es que ha sido muy complicado que todos los ayuntamientos cuenten con ellos y habrá que ver qué pasa con nuestros nuevos municipios. Yo agradezco muchísimo también que haya estado con nosotros, ojalá que nos pueda seguir en pues otro programa de Enfoque Mexiquense. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.